Buenas noches, ya estamos en el programa. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Me da gusto saludarte, Rodolfo, y a nuestro invitado especial. Preséntanoslo. Pues tenemos un invitado muy especial, un experto en Derecho, es un abogado, maestro y doctor, muy reconocido en el ámbito jurídico poblano, ha ocupado algunos cargos públicos y lo invitamos porque hace 6 años, y de eso nos va a platicar, presentó un plan legislativo que prácticamente incluía una reforma integral a la Constitución Política del Estado. Una reforma que incluso se adelantaba a la reforma al Poder Judicial, que planteaba un cambio en la elección de magistrados, un cambio en la designación del procurador, que planteaba que el Estado ya no podía enajenar o expropiar los bienes de los municipios. En fin, creo que un proyecto avanzado, pero que se quedó en el escritorio. Entonces, él es el doctor Ernesto Ramírez López. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Placer. Y platíquenos cómo nace este proyecto de reforma a la Constitución para hacer una nueva Constitución de Puebla. ¿Y por qué esto ya no se aterrizó? ¿Qué pasó en el trayecto? Bueno, ¿qué pasó en el trayecto? Es que este proyecto buscaba redignificar a los poderes. Y para dignificar a los poderes, el poder superior, el que controla a los otros dos, tenía que renunciar a ciertas facultades para que los otros poderes pudieran generar esos equilibrios en beneficio de la sociedad. Y yo creo que en el discurso de campaña era muy bueno, y la realidad es que ya a la hora de verlo aterrizado, pues ya no fue tan conveniente. Este es un proyecto que se presenta en la campaña de Luis Miguel Barbosa. Sí, es un proyecto de la campaña de Luis Miguel Barbosa, sí. Y cuando Barbosa gana la elección, ya no le acomodó el proyecto. Ya no le acomodó el proyecto. Había partes muy buenas que pudieron, más allá del tema de... Yo digo que empezó siendo un ejercicio frívolo. Frívolo. ¿Por qué frívolo? Porque, pues, la diferencia entre Barbosa y su candidato, su contraparte, es que su contraparte tenía este perfil de intelectual, de rector de la Universidad El doctor de las Enrique Américas, Cárdenas. por supuesto. Y Barbosa no traía una propuesta académica, una propuesta más tangible que pudiera equilibrarla. Entonces se formó un equipo de trabajo que tuviera como propósito generar propuesta. Y al principio la propuesta venía de los intelectuales, ¿no? Académicos, gente que tenía algo en sus estudios, en sus saberes, ¿no? Y bueno, empezamos a hablar de temas no frívolos, importantes, por ejemplo, distorsiones constitucionales, ¿no? En la época de Rafael Moreno Valle, se había establecido disposiciones constitucionales que protegían las inversiones, pero contra la suerte de los poblanos, esto es... Las asociaciones público-privadas, los APs. Pero los APPs, pero eso no es un APP. El APP es donde, por ejemplo, en el Eurotúnel, el particular invierte sus recursos, pero él genera el proyecto y él lleva el riesgo del proyecto. O sea, no los poblanos, como pasó con Puebla. Y además el dueño de la obra desde el principio es el Estado. Y si la obra no funciona, entonces se voltean y dicen, tú inversionista, tú hiciste el proyecto, tú me lo veniste a proponer, es tu responsabilidad. Pero el riesgo lo lleva el inversionista, claro, no el Estado. Pero acá a nivel constitucional podíamos afectar las participaciones en particular. Entonces esas distorsiones que se hicieron para proteger proyectos como Agua de Puebla, por ejemplo, que si no se ha podido echar para atrás, sería muy sencillo, pero si no se ha podido echar para atrás es por la amenaza de las sanciones que hay que pagar. Entonces esas distorsiones había que hacerlas. Trabajar temas como la persecución política. ¿Cuál es la diferencia entre constituciones? ¿Por qué no hay una constitución para todas las entidades federativas? Así como hay una constitución de la República. Para llegar al pacto federal se tuvo que reconocer que había sendas, enormes diferencias entre una entidad federativa y otra. No es lo mismo Veracruz que Puebla, o Puebla que Nuevo León, o Michoacán, en todos los aspectos. Un maestro ilustre, Tena Ramírez, decía, son 3 cosas las que impedían que triunfara el centralismo sobre el federalismo: las ideas separatistas, algunas que triunfaron históricamente, los cacicazgos y la dificultad de gobernar desde el centro a todo el espectro nacional. Sí, ahí tenemos una historia de poblanos muy clara, donde un poblano quería tomar protesta como diputado local y se oponían en la época de Crisóstomo Bonilla, porque decían, es que tú ya fuiste electo diputado federal, pero no había prueba, precisamente por las distancias, ¿no? Eso dio paso a un tema ilustre en la historia, que quizás ahorita lo abordemos cuando hablemos del tema del Poder Judicial.
pero lo cierto es que cada entidad federativa tiene una constitución que le identifique, que le dé rostro propio. Y por ejemplo nosotros decíamos, bueno, venimos de una época de persecuciones políticas, proscribamos en la Constitución la persecución política. ¿Y tú qué vas a hacer si es una simple declaración, está proscrita la persecución política? No, planeábamos primero generar el dispositivo que se pudiera invocar, se está violando la Constitución porque hay una persecución política. Y después lo que planeábamos era hacer un juicio ante un tribunal constitucional poblano de persecución política. Entonces muchas de esas distorsiones que vimos en sexenios pasados, no fue nada más Rafael, se corregirían. Doctor, las constituciones, ya sea de la constitución política, ya sea de los estados o del país, todo el tiempo son reformadas, parchadas. Cuando usted se propone analizar a fondo la Constitución de Puebla, ¿no tuvo el dilema de, bueno, seguir haciéndole reformas o hacer una nueva? En realidad, ¿Por qué pensar en hacer una Constitución nueva en un estado como Puebla? ¿Por qué? Porque cuando empezábamos haciendo este tipo de reformas de el fiscal por elección, ya hablábamos de la elección popular nosotros, la responsabilidad patrimonial del Estado, el error judicial, por ejemplo. Disculpe usted, estuvo aquí 5 años, pero ya vimos que es inocente, o ya apareció el muerto, ¿no? La Constitución contemplaba una indemnización a estas víctimas, ¿no? Ya era para esas víctimas, y para los errores de la administración pública, que también son muy comunes. El respeto a los municipios. Hay algo que se llama facultades habilitantes. Por ejemplo, en COVID, con Blanca Alcalá, se nos presentó un escenario en donde llegaba un momento que ya no se podía ni reunir el cabildo, porque empiezan los saqueos, y entonces, siendo un gobierno colegiado, ¿cómo se toman las decisiones? Entonces se le dio a la presidenta municipal la posibilidad de modificar el presupuesto, de hacer compras sin los procedimientos de licitación, porque son emergencias. Y luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó el término facultades habilitantes y lo reconoció como constitucional. Nosotros dimos el paso primero. Los desvíos de las compras gubernamentales, nosotros ya proponíamos que, por ejemplo, la Auditoría Superior practicara algoritmos. Porque, ¿qué pasa en las licitaciones? Pues ahorita nos inscribimos todos, pero ganas tú. Y al rato nos volvemos a inscribir y ahora ganas tú. Y nos volvemos a inscribir, ahora gano yo. Esos algoritmos, ese análisis te permitiría identificar estas comunalidades, como se les llama en matemáticas aplicables, y darte cuenta que había por ahí arreglos. El poder de la firma indelegable, pues te delego la firma y cómprate tú el problema. Pero si ahora es tu firma, es tu responsabilidad. Que es algo que hoy sucede. Es correcto. Digamos, los responsables de las licitaciones, los titulares de dependencias, no firman las licitaciones, la delegan en un funcionario menor, y cuando vienen las broncas, pues el que carga la culpa es el eslabón más débil. Pero la idea era poner en la Constitución que eso no se puede. Pero un día ocurrió algo muy importante, fíjense ustedes. Estaba yo en mi coche precisamente hablando de este tema, y un niño me estaba tocando la ventana. Terminé la llamada, bajé el vidrio y le dije, oye, mi hijo, perdóname, no vi que me estabas tocando el vidrio. Me dijo, lo que pasa es que nosotros somos invisibles. Y ahí me quedé con la idea de los invisibles y empecé a cuestionar a algunas activistas, ¿no? Me contó Lidia López la anécdota de un niño que encontraron ahí en el Parque del Arte, una de las zonas más exclusivas de la ciudad, ¿no? Ahí en Angelópolis. Pero lo vieron saliendo de una alcantarilla. ¿Cuánto debe medir? 45 centímetros. Y ahí vieron al niño y se tiró. Entonces fueron y lo recogieron pensando que era un niño que estaba drogado. Le calculaban unos 6 años y se lo llevaron a un hospital. Cuando llega este niño al hospital, se enteran de su historia. No estaba drogado, no se había alimentado y se tiró a morir porque su familia simplemente lo dejó, lo abandonó. Y esos niños no existen en el derecho. Porque no tienen ni siquiera acta de nacimiento. No, o en muchos casos sí, pero eran unos padres desalmados que lo tiraron, lo arrojaron. Hay 11.500 niños, hasta estadísticas del 2020, en situación de calle. Pero los abogados... ¿Estado? No, en el país. En el país. Pero que es el 12% más o menos de las personas en situación de calle. En el 2020, el INEGI, Watch Human Rights, fue quien arrojó el dato.
Pero cuando los abogados alardeamos mucho que la jurisprudencia, y si un abogado quiere quedar bien, dice es que la jurisprudencia dice, ¿no? Entonces hice un ejercicio de poner niños calle en la búsqueda, en el motor de búsqueda de la Corte, y me arrojó un solo caso. Y era un caso guatemalteco que invocaron para resolver un problema de custodia. Pero estos niños, ¿por qué no llegaron a la jurisprudencia de 1917 a la fecha? Pues porque no existe, nadie los representa, no ha habido nadie que haga un planteamiento sobre los niños en situación de calle. Incluso es lastimable que se les siga llamando niños de la calle, porque son hijos de alguien, ¿no? Y ahí empezamos a trabajar sobre los inexistentes. Y nos propusimos un ejercicio para humanizar todo el orden jurídico. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir traer todos los ordenamientos internacionales sobre derechos humanos, pero aterrizarlos acá. Los derechos humanos existen y están reconocidos, pero el deber de los legisladores locales es que esos derechos humanos se hagan efectivos. Si tenemos el derecho humano a la libertad de expresión, ¿qué hace el Estado mexicano para garantizar la libertad de expresión? ¿Qué hace? Tiene que haber leyes que protejan la libertad de expresión. Si hay derechos humanos de personas con discapacidad, que los hemos visto, las audiencias son orales, son ininterrumpidas, pero hay personas que no se pueden mantener en pie, ni siquiera sentados, porque tienen alguna discapacidad que les obliga a mantenerse rectos o acostados, o tienen incontinencias. Por todo esto que nos dice, la Constitución del Estado de Puebla, por ejemplo, está rezagada, omite muchas cosas, o la aplicación es mala, la aplicación de la ley es mala. Omite, es una Constitución vieja, desactualizada, se le ha parchado lo que se ha necesitado, ¿no? Un ejemplo, en materia de justicia. Cuando la Constitución de la República ya señala principios, objetivos, la Guardia Nacional, el uso de la fuerza, el uso progresivo de la fuerza, las armas estoy hablando, nuestra Constitución solamente, la seguridad es para bien de los poblanos. Si no tienes una base constitucional no puedes desarrollar absolutamente nada. ¿Qué es algo que sí contempla esta reforma? Sí, claro. La regulación de la Guardia Nacional y la coordinación con las policías estatales y con la policía estatal y con las policías municipales. Sí, ponerles objetivos claros. O sea, si tú lo pones en la Constitución lo desarrollas. Pero la verdad es que nos dimos cuenta que, por ejemplo, el tema de feminicidio, comentaba antes de que iniciáramos, el tema femicidio corresponde al desconocimiento, al abandono que hace el Estado de estos problemas. Y el femicidio no está manifestado en estos ordenamientos. Feminicidio pues, es el homicidio de la mujer en situaciones que tienen que ver con su calidad, con su sexo, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver, Muertas de Juárez. Muertas de Juárez fue un caso vergonzante para México, pero fue todavía más vergonzante cuando acuden a la Corte Interamericana un segmento de víctimas y se empieza a analizar el caso mexicano. Y entonces viene desde lo más despreciable, ¿no? La actitud de los ministerios públicos. Encontraron en un momento amicus curiae, amigos de la curia, son expertos que apoyan a la Corte. Encuentran ahí una narrativa de un estudio forense donde dice que encontraron un costal de huesos. Así dicen, pero correspondían a 70 víctimas. Un costal de huesos. Esa es la desidia del Estado. Pero cuando tú empiezas a revisar el caso de todos los feminicidios de Muertas de Juárez, los expertos empezaron a dar cuenta que había coincidencias, ¿no? Había coincidencias, por ejemplo, que a las mujeres les mutilaban los pezones o los genitales. Y en las horas en que se daban estos homicidios también, supongo. Sí, claro. O sea, las mujeres también tenían en común que eran mujeres trabajadoras. De maquiladoras. De maquiladoras, pero ya tienes dos cosas. Que eran mujeres que se habían empoderado porque trabajaban y que eran mujeres que fueron torturadas, mutiladas, ¿no? Genitales. Por psicópatas, probablemente. Sí, pero a ver, también se pudo identificar los lugares donde las tiraban, las horas que tardaban en matarlas. Entonces, cuando tú comparas una carpeta de investigación, entonces eran averiguaciones previas, con otra, puedes empezar a generar una estadística de qué ocurrió minuto a minuto, una geografía del delito, hacia dónde se movieron y todo. Estos datos estadísticos deben de servir para elaborar protocolos, ¿no? Deben servir, y no se hace. La ausencia de información y de estadística no se tiene. Si tú como padre de familia
no ves llegar a tu hijo, debes tener información de qué puedes, o a tu hija, qué está ocurriendo en ese momento, dónde la pueden estar trasladando, etcétera. Y el protocolo ALBA es algo que propusimos modificar en este texto constitucional. ¿Por qué se llama protocolo ALBA? Bueno, tú le das permiso a tus hijos de irse a una fiesta y te dicen, papá, a la 1 de la mañana. Irse al antro. Ningún hijo va a cumplir, eso es un hecho. Pero tú sabes que hay ciertos márgenes de tolerancia. A la 1 ya le estás marcando, ¿no? Quedamos a la 1, pero a la 1 en la casa. A las 2 ya no te contesta. A las 3 ya estás fúrico. Y al ALBA sales a buscarlo. Por eso se llama protocolo ALBA. Bueno, ese tiempo que se pierde y los que establecen los protocolos que debes esperar antes de la búsqueda, les cuestan la vida. Entonces lo que buscábamos en esta Constitución es ordenar que esas investigaciones se abrieran de inmediato, bajo ciertos protocolos, que estos ejemplos de feminicidio, de desaparición forzada, se llevaran a un escenario en el que pudiera un padre de familia identificar cómo se puede mover. No sabemos cuál es la tasa de feminicidios. O sea, aunque sí sabemos por datos estadísticos que el 2010 al 2020 se duplicaron, lo cierto es que tampoco hicimos un análisis ahí en el médico forense, con estadísticas del Tribunal Superior de Justicia, de la práctica que se hacía sobre mujeres desconocidas y el poder haber sido víctimas de feminicidio, no se sabe. Es como los... Ahora son crímenes que se ocultan también. Claro. Digamos, porque son, en buena medida el Estado no quiere cargar con esa responsabilidad y los da como homicidios simples. Sí, porque además no te ayuda nada cuando gobiernas. Pero esta Constitución pretendíamos darles rostro, a los números al menos. A ver, si una mujer llegaba desaparecida, la obligación que esta Constitución establecía es darle el tratamiento de un feminicidio y explorar la autopsia bajo esas lógicas. Y esto tan particular, perdón, ¿no tendría que estar en una ley secundaria? ¿Tendría que ser materia de la Constitución? No, es que está la base. La base es la Constitución. Y luego había que desarrollar los protocolos y las leyes y todo lo demás. Pero si tú no lo ordenas en la Constitución, no va a pasar nunca. Esos temas que usted está exponiendo hacen pensar que se haría necesario contar con un equipo de investigación muy profesional, investigadores muy profesionales del delito, bajo la jurisdicción, no sé, de la Fiscalía del Estado. Eso existe, están capacitados los investigadores para hacer un trabajo de esa naturaleza. ¿Hay los suficientes? La información la tienen. Lo único que necesitas es alguien que haga estadística. Y además la sociedad civil está organizada. El problema es que le abren la puerta a la sociedad civil para trabajar, ¿no? Los observatorios, nosotros nos sentamos con ellos, ellos traen mucha información, pero no tienen toda porque no ven esto. Nosotros lo pudimos hacer porque estábamos en campaña y todo el mundo quería quedar bien, todo el mundo daba la información. Y entonces nos dimos cuenta de la gravedad. Y es ahí donde se empieza a sensibilizar el tema. O sea, ¿qué había en común respecto de los desaparecidos, respecto de sus madres? Las casas que nunca se apagan, las luces que nunca se apagan. Ustedes sabían que el común denominador de una familia que no encuentra a sus hijos es que en las noches dejan prendidas las luces de la casa. Eso es una tragedia. Es una tragedia porque te habla del dolor de la familia y la esperanza de la familia. Y no hacemos nada. Entonces empezamos a hablar de los nadie, ¿no? El tema de la trata, por ejemplo. Se habla de Tlaxcala y se habla de todo, pero les comentaba que tuvimos que platicar con algunos verdaderos sacerdotes que investigan estos casos, ¿no? Y ellos nos decían, no, pues el trasiego de la trata pues viene a veces en las caravanas de migrantes, ahí vienen, las dejan pasar, ¿no? Y las rutas muchas pasan por Puebla, aunque nos quejemos tanto de Tlaxcala, ¿no? Pasan por Puebla. O por ejemplo de la extorsión para la trata, o sea, tomo a tu hijo, lo tengo yo y tú te prostituyes. Es decir, nos sugiere que, por ejemplo, en las caravanas que vienen de Centroamérica, no todos son legítimos, auténticos migrantes necesitados de un trabajo, sino que utilizan ese conducto bandas para traficar con seres humanos, con mujeres. Claro, eso es. Claro. Y con niños. A ver, la explotación infantil tiene 4 variables, aunque fíjese que lamentablemente
no hay datos tan precisos en los que uno pueda confiar. Pero hay 4 variantes del tema de menores. El hogar, la explotación en el hogar, la explotación en el campo, la prostitución infantil y los conflictos armados en México. Yo le preguntaba alguna vez a una senadora y le dije, oye, ¿por qué no hacemos una ley para erradicar las prácticas asimilables a esclavitud? No, es que la esclavitud está prohibida en México. Sí, pero hay esclavitud. Claro. Todos hemos visto a esos niños cargando ladrillos y donde debían estar jugando. Los halconcitos, pues son niños, ¿no? Entonces, ¿por qué no abordamos ese tema de explotación infantil desde ya? Y, por ejemplo, en Brasil identifican zonas vulnerables donde la gente es tan pobre que son proclives a la trata o a la explotación infantil. Y entonces empezaron a rescatar esos espacios para tratar de evitar que esto pudiera ocurrir. Por eso yo decía que de pronto lo frívolo adquirió un rostro humano. Jorge Hernández, un joven muy brillante, va a dar mucho ruido en el futuro. Él me hizo favor de obsequiarme esto que yo no conocía de Gerardo Galeano, Los Nadies. No sé si lo identifican. Es del libro de los abrazos de 1989. No se permita leer un Sí, párrafo. claro. Dice así, Los Nadies. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún día mágico llueva de pronto la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, y aunque te pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo el hambre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Que no son, aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos para trabajar, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. A ellos va dedicado. Esto de nosotros los pobres yo lo entiendo, primero los pobres, pero también están los nadie, ¿no? Esos a quien nadie les dice que hay programas sociales, están tirados como ese niño del Parque del Arte, esos son los nadie. Sí, que ni siquiera podría solicitar una beca porque no existe. Exacto. O sea, legalmente no existe el y niño. lo ignora. A ver, yo hablaba el otro día de la doble moral con un alto funcionario y decía, bueno, hablábamos del cierre del Atlixcoyo por el perrito que mataron. No está mal, ¿eh? O sea, yo aplaudo la protección de los animales, pero a ver, le dije, ¿quieren ver un niño que es víctima de abuso o una niña que en un futuro muy lejano, no muy lejano, va a ser prostituida? También en una calle. En los cruceros. Están acá en los cruceros. ¿Y qué hacemos todos? Los ignoramos. ¿Por qué? Pues porque son los nadie. Entonces, esta constitución de pronto buscó esa humanización. Cuando hablamos de seguridad pública, bueno, nosotros vemos, pues, seguridad pública, sí, la Guardia Nacional, el problema de la seguridad pública en Puebla, que para unos es un problema nacional, no es mi culpa, o son problemas focalizados, zonas criminógenas, vamos a trabajar estado de fuerza, capacitación, prevención, indemnizaciones para los policías, acciones contra la violencia. Nosotros propusimos entornos seguros, porque ¿qué te preocupa como padre que salen tus hijos de la escuela y antes de llegar al camión algo les pasa? Entonces, las universidades, por ejemplo, en Tehuacán se organizan para sacar a su seguridad a sus maestros hasta las paradas de autobuses de los jóvenes, porque ahí eran donde se llevaban a las niñas, ¿no? Y todavía en el transporte corren riesgos, pero del otro lado lo está esperando su papá, ¿no? Pero cuando realmente nos acercamos con los policías de a pie, elegimos, oye, ¿cuál es el problema? Sí, cierto, hay organizaciones de policías que son corruptas, pues eso nadie lo va a desconocer,
Pero cuando ves al buen policía, ese que sí se la va a rifar, y te lo dice, yo me la voy a rifar, jefe. Pero pues llego al lugar de los hechos y llevamos un chaleco caduco. Sí. Y una pistolita. Y las balas que nos cuentan, ¿no? Digamos, apenas lo documentábamos en e-consulta. Se hace una licitación de chalecos balísticos que ni siquiera pasaron las pruebas. Y no es nuevo, ¿eh? Y no es nuevo. O que se echan a perder en las bodegas. ¿Por qué? Sí, porque tienen caducidad. Porque es más lucrativo comprar un lote, ¿no? Claro. Oiga, Liceo, en el fondo de toda esta problemática que usted nos ilustra, ¿es la ley o la educación? No, yo creo que los dos. Van de la mano. Van de la mano. ¿Qué atender primero? ¿Cómo atender una y otra? Lo más urgente. O sea, estos policías, por ejemplo, ¿qué te decían? Llegamos al hacer, y me sale un hombre con armas automáticas, o 3 o 4, y yo llevo una pistola, ¿y cómo está mi seguro de vida? ¿Y quién va a cuidar de mis hijos? Entonces, como sociedad, nos quejamos mucho, pero no volteamos a ver ni a exigir. Si no le damos ninguna garantía al policía. Que se les den garantías a los policías, porque sí hay buenos policías. Entonces, sí, yo creo que lo primero es voltear. Ellos también son parte de los nadie, de los ninguneados, porque les echamos la culpa a ellos. Pero ¿por qué no nos acercamos y le preguntas, oye, ¿por qué trabajas tantas horas, no? Si hay ahorita un asalto bancario, ¿tienes con qué defenderte? ¿Realmente estás protegido? La respuesta es no, ¿no? Entonces, eso es donde tendríamos que voltear. Ok, vemos que se compran patrullas, todo eso. Ajá. ¿Realmente eso es lo que necesitamos? ¿O voltear al ser humano y proteger al ser humano? Pues eso es lo que nos preocuparía. Este proyecto de constitución no pasó, entiendo, porque no le convino a Barbosa cuando ya ganó la elección. ¿Ahí hay posibilidades de retomarlo? Digamos, con un nuevo gobierno como el de Alejandro Armenta. Yo creo que sí. Mira, hay cosas que ya se hicieron en otras entidades federativas. O sea, pues ya no hablamos de la reforma del Poder Judicial, pero nosotros traíamos una palabra clave para reformar el Poder Judicial, la palabra examen. O sea, nuestro anhelo era, y así lo ejemplificaba yo porque yo fui así, que el muchachito que está ahí en la lluvia, en la parada del autobús, con sus libros esperando a irse a la universidad, tenga la certeza de que llegar a ser presidente del Tribunal Superior de Justicia solo depende de él. No de tu padrino ni de quien quieras, ¿no? Sino del esfuerzo. O del voto popular ahora, de la popularidad. Eso del voto ahorita lo platicamos. No está tan mal, pero me parece, ya leí las leyes secundarias, que aunque dijo Monreal que tiene pequeños errores, yo creo que son graves errores, habrá que ver qué son, pero para mí que le faltó la palabra examen, ¿no? Y nosotros queríamos que los exámenes fueran primero cuantitativos, es decir, medibles, ¿no? Ustedes saben que hay hoy softwares como los que usa la UAP, donde un examen de conocimientos, tú contestas, lo metes a la computadora y te dice en ese momento quién un resultado. Pero las cámaras abiertas para ver cómo se desempeñan los que están haciendo el examen, y el mejor ganó. Sí veíamos paridad de género, o sea, que llegaran a equilibrarse, pero cuando ya hay paridad de género, ¿quién debe de ser el mejor? Me parece que la forma realmente de igualar a la mujer y que estén en unas condiciones de empoderamiento iguales a las del hombre, es que ya cuando haya paridad en el tribunal, quien sea el mejor, sea el que ocupe el puesto, ¿no? Entonces, habíamos incluso planteado que fuera la Universidad Autónoma de Puebla quien hiciera los exámenes y fueran públicos. ¿Para evaluación de qué? ¿Jueces y magistrados? Sí, para su evolución, jueces y magistrados. ¿Cuál es el mérito de todo esto? La publicidad. Hay un autor caballero que decía incluso que el gran mérito de la reforma en materia de procedimientos penales no era la oralidad, sino era la publicidad. Ustedes recordarán a Arnoldo Ochoa, el general disidente cubano, este hombre que caminó junto con Fidel Castro, y una vez triunfando la revolución, pues era un héroe para su país, para Cuba, y lo mandaron a trabajar en el mismo proyecto en Venezuela. Entonces él viajaba de Venezuela a Cuba y de pronto se convirtió en una figura que ya opacaba al presidente Castro. Y entonces lo que dijeron es, ok, júzgalo por narcotráfico, pero que lo vea todo el pueblo, ¿no? Imagínate transmitir un juicio, apenas veía el de Donald Trump, y uno se maravilla de ver cómo lo hacen los americanos, pero en las épocas de Fidel Castro era imposible pensar que el pueblo cubano viera un juicio, y lo vieron.
Fue condenado a muerte el general. Sí, pero antes, cuando se dio este fenómeno de publicidad, Caballero dice, yo lo que vi en ese juicio fue a un fiscal desbordado en su papel de mandadero de un tirano. Ese es el efecto de la publicidad. Y si le damos publicidad a este tipo de procedimientos, creo que todos vamos a confiar en el resultado, ¿no? Ese era otro ejercicio para acá. Trabajar los poderes fácticos que intervienen en las investigaciones, los influyentes, cerrarnos. Y había otro tema también muy interesante, las prácticas ancestrales, ¿no? De sometimiento de la mujer como sentido de propiedad. Nosotros decimos, bueno, a ver, es que eso no ocurre. Claro que ocurre. Ah, sí, en Chiapas, claro, puedes comprar una niña. No, en Chiapas, Oaxaca, en comunidades de Puebla. Acá. Sí. ¿Tú sabes qué es la servidumbre de la gleba? La gleba. No. La gleba es cuando tú pasas... No es la leva, la gleba. No, la gleba. La gleba es cuando tú pasas el arado, la tierra que se levanta y que queda a los lados, ¿no? Esa tierra que no se utiliza se le conoce como la gleba. La servidumbre de la gleba quiere decir que si no eres el dueño de la tierra, te debes al dueño de la tierra. Y ahí vienen los abusos de todos los tipos, ¿eh? La esclavitud sexual, el derecho de pernada, todo eso. Es correcto. Entonces, la servidumbre de la gleba hay que trabajar en eso porque, aunque respetamos a los pueblos originarios y hay un amplio estudio y propuestas sobre pueblos originarios, lo cierto es que ese tipo de servidumbres existen en Puebla y no volteamos hacia ellas, ¿no? Entonces, el propósito de esto, que sigue siendo vigente, era darle este rostro a nuestra Constitución y de pronto, ahora respondo tu pregunta, ya no cabían las reformas en la Constitución, sino estábamos hablando de una nueva Constitución. Cuando tú hablas de constituyente originario, hablas de refundar el orden jurídico, ¿no? Tratábamos de refundar el Estado de Puebla, pero bajo un aspecto más humanizado. Ese era el propósito. ¿Sigue estando Puebla necesitada de una nueva Constitución? Yo creo que sí. Ahora, el momento para aprobar una nueva Constitución, ¿cuál es en un sexenio? Porque un gobierno que entra no querrá sujetarse a una ley reforma, a una nueva ley. Y el nuevo, el que se elige, también ofrecería resistencias. Bueno, pues, hoy hay todas las condiciones, tienen mayoría calificada, digamos, el dominan el Ejecutivo, sí, dominan el Legislativo. Sí, hoy habría condiciones, por lo menos. Momento. Lo que faltaría sería voluntad política. Es claro, a ver, si tú tocas la Constitución, es muy difícil que llegue otro gobernador y te quiera deshacer algo, porque ¿cómo explicas que vas a retirar de la Constitución, por ejemplo, el que la Auditoría Superior del Estado ya no solamente evalúe el manejo de la gestión del dinero, sino los resultados que se dan en el dinero que se da para combatir la trata? Esto ya lo decía esta Constitución, que ese era un deber de hecho lo es. O sea, la fiscalización abarca 3 aspectos: la legalidad, el adecuado manejo de los presupuestos y los resultados. Los resultados no tienen sanción alguna. De hecho, la propia Constitución de la República dice, bueno, pues se harán las recomendaciones si no se dan los resultados. No me das el resultado, tienes una responsabilidad, tú claro, lo planeaste, no son 5 pesos. Hablamos, por ejemplo, de abandonar ya un concepto arcaico, y digo arcaico porque lo trajo el presidente Vicente Fox a la Constitución, que fue un avance, que son los presupuestos plurianuales. ¿Qué diferencia tienen los presupuestos plurianuales con los anuales? Que tú puedes planear, construir, como se construyó el Eurotúnel, con un presupuesto plurianual. Entonces están blindados a los gobiernos. Cuando tú apruebas un presupuesto plurianual, la Cámara de Diputados del año siguiente o del gobierno siguiente no los puede tocar porque la Constitución se lo prohíbe. Están etiquetados ya para terminar un proyecto. Y eso garantiza no llega un nuevo gobierno y desatiende o abandona el proyecto en curso. Y te garantiza muchas cosas. Si tú eres un constructor que vas a hacer el aeropuerto de Texcoco y llegas con tu contrato al banco con presupuestos plurianuales, el banco te da el crédito que quieras, claro, porque está garantizado que te van a pagar los 200 billones de dólares que se requieran, ¿no? O
Tú llegas con el proveedor de asfalto y le dices, te voy a comprar el asfalto dentro de 5 años. Déjalo a precio de hoy o hazme un descuento porque te voy a financiar. Claro. Y entonces vas abatiendo, generando economías de escala, ¿no? Pero eso es a veces lo que no les conviene a los funcionarios. Claro que no, porque a ver, tú eres un gobernador y va a terminar el gobernador que sigue una obra que va a durar para toda la vida y que va a proyectar a los poblados, como hacer un aeropuerto que dure 12 años. Pues tú tendrás que empezarle. Bueno, ha habido el colector emisor Oriente, ha habido algunos ejemplos, ¿no? El propio aeropuerto de Texcoco iba a ser otro de esos ejemplos. Pero normalmente te gusta dejar tu obra emblemática, ¿no? Y tu placa y todo eso. Esto teníamos una visión más allá de la que tuvo el presidente Fox. Nosotros preveíamos los presupuestos plurianuales para combatir la pobreza mediblemente, ¿no? Recursos que nadie más pudiera decir, no, estos que eran para la pobreza ahora se van para una magna obra. No, la pobreza se combate según los estándares con los que se mide, ¿no? Y se evalúan los resultados. Si tienes piso firme, si tienes letrinas, si tienes baños, si tienes techos, ahí se pueden medir los resultados. Y lo que queríamos con esta Constitución era que la seguridad pública ejerciera presupuestos plurianuales, y entonces sí estábamos del otro lado en materia de seguridad, porque supongamos que te nombran secretario de seguridad y que eres un experto. Entonces tú me vas a poner lo que vas a hacer el año 1, el año 2, el año 3, el año 4, el año 5 y el año 6. ¿Cuánto necesitas para lograrlo? Vamos con el Congreso, autoriza el presupuesto y entonces la auditoría va a venir a medirte el resultado. Pero ya no es como se maneja ahora, de que pues no, si hubo desvíos en recursos o de la legalidad, se le dará vista a las autoridades competentes, y si los hubo en resultados, impunidad. Se harán las recomendaciones. En Uruguay, por ejemplo, existe la OPP, la Oficina de Planeación y Presupuesto, te mide el resultado, Entonces, si en la fiscalización te hicieron 60 observaciones y tu presupuesto no viene adecuado, no te lo apruebo. Tiene todo ese poder para que del Ejecutivo no pase al Legislativo. Acá no tenemos eso. Y otra cosa que se contemplaba en la auditoría es que las auditorías, los informes de auditoría se tendrían que presentar al año. No como sucede, que pasan 2 o 3 años y los informes ahí se administran, como la ley del garrote. Claro. Exacto. A ver, viene la elección, no te ha aprobado tu cuenta pública, no te ha aprobado tu cuenta pública, acá la tengo, entonces no te vais a mover más allá. Entonces, ahora pues en la ley actualmente dice, pues mediante un dictamen te puedes pedir solicitud para que se amplíe el plazo. Y si la auditoría y el Congreso se identifican de partido, pues te lo autorizo y entonces ya agarraste el que quieras, ¿no? Doctor, ¿este proyecto usted lo hizo como militante, simpatizante de Morena? No, a ver, yo lo hice porque me lo pidió un amigo entrañable, y porque de pronto se volvió una causa. Joven Jorge Hernández y yo empezamos a caminar, ¿no? Platicamos con rectores, 80 rectores llegamos a reunir, que levantaban la mano y decían, oigan, pero a mis alumnos los secuestran saliendo de clase, a las niñas. Y de ellos salía, pues hicimos los senderos seguros, ¿no? Y anotabas, esto no es un mérito mío, solamente sales a colectar. Y le vas dando forma a esto. Se sentaban las madres de los desaparecidos, ¿no? Y ellos te explicaban su dolor y lo que había pasado con el protocolo ALBA, ¿no? Y entonces empezábamos a escribir. Y la Constitución se vino elaborando con la propuesta de la gente, pero tocabas base, ¿no? No es como que llegues y te echas tu discurso y vas recogiendo papeles o te levantan la mano con propuestas preestablecidas, ¿no? No, te sientas, entramos a los sótanos que protegen los pueblos a platicar con los sacerdotes. Doctor, con un abogado con la experiencia suya, ¿qué opina sobre, dando un giro, la reforma al Poder Judicial? ¿Qué se hizo mal? Pero ya está aprobada. ¿Y cómo se puede corregir lo que se hizo mal? ¿En las leyes secundarias se va a corregir? No puedes, porque la Constitución ya señala claramente los lineamientos. Por eso hablaba del peso de la Constitución. A ver, no hace mucho me invitaron al Tecnológico de Monterrey para dar una explicación a los jóvenes. Me gusta mucho trabajar con los jóvenes, de qué pasaba aquí con la reforma judicial. Y yo les decía, a ver,
saqué un edicto de la Santa Inquisición y se los empecé a leer. Era un edicto que secundaba lo que el Concilio de Trento hizo. Ustedes saben que cuando cae el sistema feudal, es lo que se llama antipoiesis, la lucha por el poder, igual que la materia, el poder no se destruye, sino solo se transfiere, ¿no? ¿Y quiénes pujaron por obtener el poder? La Iglesia y el Estado. Es cuando Maquiavelo dice: el Estado soy yo. Pero en el Concilio de Trento dice: no, en la Iglesia, y generó dos instituciones, ¿no? La misa dominical, que es el adoctrinamiento, y la Santa Inquisición. Entonces ejercieron sus fuerzas cada uno. Tratándose de la Santa Inquisición, entre otras cosas, sacó un listado de libros prohibidos, los de Lutero, por ejemplo, ¿no? Pero eso, las inquisiciones de cada país podían aumentarlas. Y aquí en México existía un libro que se llamaba Guía para Turistas en México. ¿Qué decía? Si no lo sé, pues si no sería excomulgado, no sé. Estaba inscrito a mano, 1769 era este edicto. Y decía: a ver, quienes tengan este libro serán excomulgados. Quienes sepan quién tiene este libro y no lo denuncien, serán excomulgados gravemente. No sabía yo, para mí la excomunión ya era la muerte, ¿no? Pero gravemente, pues yo creo que trascendía hacia tu familia, no lo sé, es mi ignorancia. Así es que cualquiera que sepa algo de estas personas, denúncielas. Eso decía el edicto de la Santa Inquisición. Hay un magistrado cuyo nombre no voy a mencionar, pero que persiguieron en la época de Saldívar, ¿no? Llegaron y pegaron en el Poder Judicial un edicto, y se los leía a los jóvenes, y decía: quien tenga algo contra el magistrado Juan N., denúncielo en esta mesa. ¿Es el magistrado poblano federal? Sí. Carlos Loranca, ¿no? No puedo decirlo. Quien tenga algo contra este magistrado o contra sus colaboradores, sin importar el tiempo. A ver, medidas es la Inquisición. Digo, no hay una diferencia entre esto y esto, porque si hubieran puesto: este es un escritorio itinerante, el Consejo de la Judicatura, quien tenga algo contra algún servidor público, esta es la mesa para denunciarlo. Bravo, es tu trabajo, ¿no? Acerca a los ciudadanos, a los justiciables, el poderse quejar del juez, pero no a él nada más, ¿no? Me acuerdo que hasta le hicimos una broma al magistrado, que probablemente nos vaya a ver, pero no me importa. Fuimos y le presentamos un escrito donde le dijimos: oiga, nosotros tenemos algo contra este magistrado, pero antes queremos que nos explique dónde está este procedimiento, porque no lo encontramos en ninguna parte, ¿no? Puta, enloqueció. Ustedes fueron a ver quiénes éramos ahí al registro de visitas. O sea, no había diferencia entre una y otra cosa. Claro que había que cambiar cosas. En 1996 había 26 ministros en la Corte, más del doble, y había ministros supernumerarios que no hacían absolutamente nada. Entonces, según me cuentan, porque no estuve ahí, me hubiera encantado, dijeron: pues vamos a reducir a la Corte. ¿Qué tal si nos quedamos con 7? Pero dijo el PAN: ¿y yo en qué leo? Quería su cuota. Y luego dijo el PRD: ay, si yo en qué leo. Se volvieron 10 ministros. Cuotas de Y entonces el presidente dijo: no, pero pues el que es parte va a haber 11 ministros. No fue un estudio sesudo, derivado de la geografía. Un reparto de cuotas. Un reparto de cuotas. Y entonces hay algo que se llama elección indirecta en primer grado y elección indirecta en segundo grado. La elección indirecta en primer grado viene de la Constitución, por ejemplo, del Año del Señor, la primera Constitución de Puebla. Ahí en las remotas poblaciones se juntaban y decían: a ver, ¿quién queremos que sea el presidente municipal? No, pues queremos que sea Andrés. Y tú, pues Pedro. Ok, perfecto. ¿Quién ganó? Andrés. Sale. Y ahora se reunían las pequeñas comunidades en su regioncita. ¿Quién gana? Andrés. Y luego se iban hasta que llegaban a la cabecera del municipio y dicen: a ver, de esta región, de esta y de esta, ¿quiénes traen? No, 5, 4, Andrés. Andrés es el presidente municipal. Y luego venía la indirecta en segundo grado, que es esta. El presidente manda una terna, ¿no? Y el Senado elige de esa terna. ¿No está politizado? Sí está politizado. Sí, claro. Sí. Por eso hay quien dice, como mi hijo, que tendrán que pasar 2 generaciones de esta elección popular para que se equilibren los ministros. Cuando empiece
a debilitarse Morena y entonces ya ocurra esto. El servicio O sea, profesional. va a seguir prevaleciendo la cuota de partidos. Sí, claro. El partido, digamos, que tenga el poder es el que va a llevar mano en la elección de los ministros de la Suprema Corte. Sí, por supuesto. Sí, porque si ustedes ven el procedimiento, al final de cuentas, pues tendrán que ser depurados. Ahora, ¿es viable elegir a los ministros como está planteado? A los Para mí era el ministros y examen. magistrados. Para mí era el examen. Pero no está en el, digamos, el examen no está. Alberto, ¿cómo es esta insaculación o cómo le llaman la tómbola? ¿no? Sí, sí, sí. Pero a ver, ¿sí estábamos mal? Sí. ¿Había que cambiar? Sí. ¿Va a funcionar esto? Bueno, habrá que ver cuáles son los requisitos que la ley secundaria pone para quienes quieran aspirar, porque está el requisito del promedio de calificaciones y puede ser que se queden con eso. Y arruinaría la carrera judicial. Porque entonces ese jovencito que les contaba que está en la calle esperando su camión, nunca llegará a ser ministro de la Suprema Corte, a menos que pues, en su camino se detenga en un partido político. Sí, se haga popular. O se vuelva tiktokero, ¿no? Y ahí en el TikTok pues, gane 10 millones de seguidores y que van a votar por él. Eso es así. Ahora, en las leyes secundarias, ¿esto se podría matizar? No. ¿No se le podrían poner, digamos, algunos requisitos adicionales a los que establece la Constitución? Filtros, normas, protocolos. Filtros probablemente, pero más requisitos que los que establece la Constitución. No se puede. No se puede. A ver, todavía no es una disposición constitucional que se vaya a quedar ahí. Ciertamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde 1879 a la fecha, ha sostenido la postura de que no puede revisar a la Constitución. En 1878, había un poblano, abogado, León Guzmán, no sé si ha oído hablar de él. No. León Guzmán era presidente del Tribunal Superior de Justicia y gobernaba Crisóstomo Bonilla. Crisóstomo Bonilla era un afín a Porfirio Díaz. Entonces, él empezó a emitir leyes propias de Crisóstomo Bonilla. Yo le decía a Andrés el otro día, oye, ¿por qué municipio libre era un postulado de la revolución? Bueno, porque Porfirio Díaz decía que los municipios dependían del gobernador. Y Crisóstomo Bonilla hizo una ley donde decía que los municipios dependían del gobernador. Los municipios eran libres. Entonces, este hombre, León Guzmán, hacía duras críticas sobre el gobernador, que además quería hacer esto de la delegación. Hizo una ley donde dice, y él le delegó el manejo del dinero. Y le dijo el presidente, no, a ver, el ejecutivo es unipersonal, lo podrás nombrar, te auxiliará, pero vas con él en la responsabilidad. Entonces lo odiaba Crisóstomo Bonilla. Y cuando venía en ese momento la instalación del nuevo Congreso del Estado, apareció Juan Pascual. Y entonces dijo, bueno, pues yo quiero tomar protesta, ¿no? Eran 15 diputados, porque gané la elección para diputado local. Entonces hubo una oposición y le dijeron, sí, pero tú ganaste para diputado federal. ¿Y cómo sabes? Pues me dijeron. Pero entonces no había un INE, no había internet, no había nada, era un lento tuit el que se movía, ¿no? Entonces, pues una fracción dijo, no, lo que sí nos consta es que ganó, y lo demás, si él es federal, es su responsabilidad. Pero nuestro deber es que él tome protesta. Total, se pelearon 7, se salieron, y los 8 de Crisóstomo Bonilla se quedaron. Y le fueron a ver, señor gobernador, ¿cómo le hacemos? Y Crisóstomo Bonilla dijo, pues fácil, llámate a los suplentes, pero primero que vengan para acá. Tú y yo ahora sí ya tengo mi congresote, y ya ejecutivo y congreso. Y entonces León Guzmán acude ante el Senado. Presentes. No ha cambiado nada. Si tú lees las leyes de ese entonces, dices, oye, esta se parece a la actual, ¿no? Y ahora que estamos yendo hacia atrás, más. Y entonces León Guzmán va ante el Senado de la República y le dice, oye Senado, declara la desaparición de poderes, es un congreso comprado por el Ejecutivo y subordinado por él, le desechan su propuesta. Y le dicen, no, a ver, no está acéfalo el poder, tan es así que tomaron protesta. Hay un conflicto de poderes, pero eso no lo planteaste. León Guzmán dijo, bueno, lo voy a volver a plantear, pero entonces, ser revolucionario era un delito. Acuérdense cuando tienen a Zapata por ser revolucionario, que lo indulta, que por cierto, al liberarlo el juez dice, déjese libre a este fascineroso delincuente, ¿no? Entonces, lo juzga el Congreso por ser revolucionario y lo destituye. Y su abogado presenta un amparo que es desechado y llega hasta la Suprema Corte, y la Suprema Corte lo ampara, pero por una mayoría.
3 ministros votan en contra. Porque dijeron, oye, Ignacio Vallarta, para mí el más ilustre de los ministros de toda la historia de la Suprema Corte, le hizo en su voto particular, es decir, disidente de la mayoría. Se razonó el voto. Sí, dijo, a ver, no, a ver, hay cosas que la Corte no puede hacer. Por ejemplo, esto. Si nosotros, para darle de nuevo el cargo a León Guzmán, tenemos que decir que el Congreso era ilegítimo porque se integró indebidamente. Debieron haber insistido con los diputados, no llamar a los suplentes. Sí, porque los suplentes no renunciaron. No renunciaron, se salieron, como se hace hoy a cada rato, ¿no? Claro. Hasta se agarran a madrazos ahí y se diluyen los, o toman las tribunas. Entonces, lo que dice es, si nosotros tenemos que desconocer a un poder, mañana podríamos convertirnos en el supremo poder de la federación, capaz de desconocer a cualquier otro. Y entonces la Corte se autolimitó. Luego vino el caso... Se pone un freno. Sí, ahí ya se autolimitó. Luego en el caso Camacho Solís, que fue el último regente del Distrito Federal, quería ser el primer gobernador, pero la Constitución decía que no podía. Él se ampara contra la Constitución y le pone un reto al constituyente y le dice, ¿y qué pasa con lo que no llega a ser Constitución porque se violó el procedimiento? Entonces los ministros debaten el asunto 2 días hasta que este ministro brillantísimo, Mariano Azuela, dice, a ver, llevamos 2 días discutiéndolo. El amparo que se debe desechar es el notoriamente improcedente. Y llevamos 2 días peleándonos, ya, admítelo. Al final lo desecharon, se autolimitó la Corte. Y el último dato fue en la reforma energética. Ahí la Corte dijo, no puedo entrar a rehusar la constitucionalidad de la Constitución. Y se presentaron casos en donde ya 2 normas que estaban vigentes en la Constitución parecían contradictorias. Como la que establecía la pena de muerte. Recuerdan que hace más de una década se erradicaron todos los artículos que tenían la palabra muerte. Y se quedó vivo el 123 que decía que desde la concepción la vida está protegida, que se analizó para efectos del aborto. Entonces, lo que ha ordenado la Corte es que el legislador trate de interpretar reconciliando las normas. Se llama interpretación sistemática congruente. La Corte no se está extralimitando al frenar al otro poder. Ahora viene ese tema. ¿Qué pasa cuando la reforma constitucional sí es contradictoria con la superestructura constitucional? La que dice que es república y es división de poderes. Si se logra demostrar, que para mí en algunos apartados sí proceden, no va a poder hacerse esta interpretación congruente. Tiene que llegar a la Corte a la conclusión de que si hay un conflicto entre la parte que organiza los poderes contra la superestructura constitucional. ¿Por qué se llama la superestructura constitucional? Porque es la que nos define. Así como en la 4T se ha dicho que es todo poder dimana del pueblo y se escudan en eso, el 40 constitucional dice claramente, es voluntad del pueblo constituirse en una república. Y desde John Locke, Montesquieu, los Federalist Papers, se ha establecido que la condición de la república es el equilibrio de los poderes, pero si 2 poderes, que son el ejecutivo y el legislativo, toman el control del poder judicial, desaparecen los poderes y desaparece la república. ¿Qué va a tener que hacer la Corte? ¿Cuáles van a regir? ¿La superestructura o la parte orgánica? Y otro tema que también me parece tremendamente interesante. O sea, entonces esta controversia de una mayoría de ministros, sí puede proceder. Pudiera proceder. Y la otra es, a ver, si es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república, de construir la república, ¿es tarea del constituyente permanente? ¿O tendremos que refundar el Estado mexicano? Porque yo ya escuché posicionamientos donde dicen que lo que debió hacerse es convocar al constituyente originario para que dejemos de ser en una república, deje de prevalecer la división de poderes y 2 poderes tomen el control, o nos convocamos en una república parlamentaria, ¿no? Pero si este debate no tiene un precedente en la historia, ¿cómo se va a resolver? Pues no soy el autorizado para decirlo, pero sí tengo desde mi punto de vista legal. Pero si hay razón de los ministros entonces. Para mí hay razón. Por lo menos para discutirlo y para analizarlo. Yo no sé si el planteamiento llegó a este extremo de poner en el papel esto, pero el requisito sine qua non de la república son los pesos y contrapesos. Y solamente vamos a poner un ejemplo por la brevedad que tenemos de tiempo. El tribunal disciplinario. El tribunal disciplinario, hoy a este magistrado poblano no lo absolvió el Consejo de la Judicatura,
lo absolvió el Pleno de la Suprema Corte, porque el Consejo lo condenó y el Pleno de la Suprema Corte lo absolvió. Quiere decir que hubo una instancia que lo revisó. Ahora no lo va a ver. La autoridad que investiga, la que va a sustanciar los procedimientos, la que lo va a sancionar y la que va a revisar la sanción es la misma. Pero el Tribunal Disciplinario tendrá 5 miembros de 10 propuestos. Cada poder propondrá los suyos, se depurarán y se mandará una terna al Instituto Nacional Electoral y de Consultas, y de esos 10 se van a elegir a 5. Hay 33.3% de posibilidades de que queden los del Poder Judicial, pero hay 66%. Bueno, pero si la decisión no va a estar en, digamos, se va a voto popular, pues ¿quién puede movilizar? No es un tercio. Es correcto. Entonces, si esos 5 hombres van a poder voltear y decir, a ver, tú resolviste contra el interés de la nación, que se retiró eso de interés social, pero sí quedó que se iba a revisar la legalidad, lo cual está prohibido. Ningún juez tiene inmediato superior. Nadie puede ser sancionado por el sentido de sus resoluciones. La Comisión de Venecia, este organismo creado a la caída del muro de Berlín, ha sido claro. No se puede sancionar por el sentido de tus resoluciones, pero estos hombres sí lo van a hacer. Y entonces van a destituir al que quieras, y no tiene recurso en este país. O sea, ya no hay. ¿No? Entonces, ¿quién tomó el control? Y entonces, ¿qué pasa con la división de poderes? Se socava. Pues desaparece. En realidad va a haber 2 poderes. Porque el tercer poder va a estar supeditado. Claro, yo le he dicho. Ahora, doctor, la dimensión a la que ha llegado el debate, con esa riqueza conceptual como la suya y la de cientos de expertos en derecho, es un indicador de que la reforma sí es necesaria. La reforma es necesaria, pero a ver, la reforma es necesaria porque por eso. El método, el procedimiento. No, la reforma es necesaria porque hay que ver todo. A ver, la injusticia para mí existe desde que se comete una violación, un robo, un secuestro. Desde ahí ya existe la injusticia. Lo demás, para mí, yo sé que quienes respetan el tema de derechos humanos están de acuerdo, para mí es la venganza del Estado, lo que le sigue, el escarmiento del Estado. Para otros no, es la readaptación social, todo, pero a ver quién se la cree que hay readaptación social en México. Es la venganza del Estado. Hay que ver qué pasa ahí y empezar a trabajar por la seguridad. Luego, la defensoría. Los pobres, la gente más afectada, no tiene defensores públicos capaces. Algunos jóvenes lo intentan, es muy noble, pero pues un defensor público con un salario que no le deja para hacerlo, se dedica a otra cosa, ¿no? A nivel nacional, los defensores públicos, ¿de quién dependen? Del Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, no dependen del Poder Judicial. No, porque en Puebla, con la reforma de Luis Miguel Barbosa, la Procuraduría del Ciudadano pasó a depender, o lo que era la Procuraduría pasó a depender del Poder Judicial. Sí, de la Consejería. Sí, pero entonces decíamos, sí, a ver, es seguridad pública, es la Procuraduría. A ver, perdí el dato, pero me parece que son 400,000 carpetas de investigación las que se abren al año, de las cuales un porcentaje del 6.6 son las que se judicializan. Y de ese 6.6, las que obtienen sentencia condenatoria debe ser el 1%, más todo lo que no se denuncia. Entonces hay que trabajar seguridad, defensoría, procuraduría y el sistema judicial. Si logramos cerrar ese círculo, estamos del otro lado. A mí me parece que sí era necesaria una reforma, me parece que es perfectible la reforma, sí, por supuesto, pero si hubiera habido más cuidado, si hubiera analizado todo el ciclo de la impartición de justicia, no solamente lo último, el juzgador. Doctor, una pregunta final. ¿Esta reforma al Poder Judicial, cómo se va a aterrizar en Puebla? ¿Y a partir de cuándo? 2025, pero tendrá que hacerse idéntico, ¿no? Todos los jueces y magistrados tendrán que ir a elección popular. Los transitorios son muy claros, además se reformó el artículo 116 constitucional. Estas reformas están del 96 al 100, pero el 116 quedó idéntico y se le puso plazo en los transitorios. No hay vuelta de hoja, los magistrados. O sea, en el 2025 vamos a elegir a la totalidad de los jueces y magistrados. Sí. Sí, los vamos a elegir. ¿Cuántos jueces son en Puebla? Entonces, no tengo el número. Ahora, ¿cómo se va a elegir? Porque pues la división de los juzgados judiciales no es la misma división de los distritos electorales. Sí.
Viene una reforma en materia electoral. Ujú. No lo sé si lo van a hacer en una sola boleta, por distritos judiciales, no lo sé todavía. Porque las demarcaciones son distintas. Pero no hay leyes secundarias todavía. Ese es un debate por discutirse. ¿Y si va a dar tiempo? Pues, Bueno, a ver, es que hay problemas más importantes. Les ha costado mucho trabajo a los jueces capacitarse en los nuevos sistemas de justicia. Viene el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Los jueces se están preparando. Todos esos que ya se prepararon van para atrás. van para afuera. Y los que ni lo han estudiado, porque Son los además que van a llegar. todavía ni entra en vigor, Ujú. son los que van a llegar. Pero una pregunta personal, ¿a usted no le gustaría presentar su candidatura a una posición de esas? No, francamente. ¿Por no. qué? ¿Por qué? Porque se necesita vocación, disciplina. Se necesita una entrega. Conocimiento, ética, ¿las tiene? No, sí, pero bueno, nosotros hacemos mucho trabajo social desde la firma y yo creo que ese es el camino. Ya en otra ocasión hablaremos de los jueces de la dictadura franquista y el juez de la toga roja. Habría que ser, si van a ser jueces como ese, que en cuanto llegó a impartir justicia se puso una toga roja y se declaró en huelga de manos caídas, a pesar de tener a Franco enfrente, entonces sí vale la pena. Si vamos a tener jueces de ese nivel de honorabilidad, yo estoy de acuerdo. Los jueces usan toga negra por un evento en España. Se equivocaron y mandaron a la hoguera a un hombre y después se dieron cuenta que él no fue quien asesinó a su esposa, sino a su amante. Y desde entonces visten la toga negra. En la dictadura franquista no hay que ser un genio para saber por qué este juez, Enrique Chávez Martínez, decidió ponerse una toga roja. Ahora, para los abogados, porque hablamos de los jueces y magistrados, pero para los abogados, ¿cómo va a cambiar su forma de litigar con la reforma al Poder Judicial? Pues, a ver, lo deseable sería que no hubiera grandes cambios, pero yo creo que durante una década vamos a lidiar con un sistema complejamente corrupto. Una década. Sí. Cuando venga esta transición de unos jueces que se van, lleguen los nuevos, empiece a equilibrarse los partidos políticos. Y no hay un partido hegemónico, dominante, Es las correcto. cosas van a cambiar. Es correcto. Pero parece van a pasar 10 años. Y el sistema va a estar peor entonces. Yo creo que sí. Yo creo que no vamos a tener muchos avances en este tema en los siguientes años. En la administración de justicia. No veo mal que el pueblo elija, tampoco estoy en desacuerdo. Sí somos una avanzada en ese tema, pero los requisitos debieron haber sido otros. No las calificaciones en mi carrera, sino las que obtuviera en un examen público y cuantitativo, no el que contestó más bonito. Mediblemente quién tiene la razón. Ahora, lo que decía Javier, los filtros. ¿Hay manera de que en las leyes secundarias esto se corrija con filtros? Es deseable, es deseable. ¿Cuáles podrían ser esos filtros? Los exámenes, ¿no? Sería el mejor filtro. Las especializaciones, están pidiendo licenciaturas, ¿no? Y voluntad política real. Voluntad política real. Lo cierto es que los estados no tienen mucho margen de maniobra porque se tienen que apegar a la Constitución Federal, ¿no? El texto de la Constitución, sin so pena de que esas leyes que se excedan vengan a ser inconstitucionales y vengan para abajo, ¿no? Pues doctor Ernesto Ramírez, muchas gracias por esta plática. Un placer. Muchas Muy gracias. enriquecedora. Nos encantó Gracias. platicar con usted. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.